Estamos de nuevo de vuelta con Acción Positiva, con el general Benjamín Godoy, con el doctor Edwin Lobo Ríos, y estamos hablando sobre lo que es el Estado de Derecho. Y en el segmento anterior hablábamos de cómo se define y de dónde se origina un poco en la historia, y nos remontamos pues al año 1798 de la 1798 de la Revolución Francesa. Y aquí hay una parte que a mí me gusta cuando dice los representantes del pueblo francés constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos. Imagínense, ellos toman esto como que la causa de estos males y toman la misión contraria, defender esos derechos del ser humano. Doctor. A mí me parece que ese es un avance en el ideario del hombre, pero básicamente habría que decir algo, que se organice el Estado para proteger a la persona, no para que el Estado se vuelva otra vez a ocupar el puesto, diríamos, del rey, y que en una manera otra vez se vuelvan a coartar o a hacer nugatorios los derechos de las personas. Por eso la declaración es importante en el sentido, aunque los franceses son un poquito abusados, que dijeron universal, ¿verdad? Le hicieron universal, pero creo que en relación a lo que significa el Estado es un avance, porque se organiza el Estado con el solo, único y exclusivo propósito de que se protejan los derechos y libertades de los guatemaltecos. En nuestro caso también la primera Constitución de 1825 está organizada para proteger los derechos y libertades de las personas, ya no para limitar al rey, porque se cambió ese concepto pues de que el soberano era el rey, y que a partir de los conceptos del abate Sieyès, que era que el pueblo es el soberano. Entonces es importante en ese hito histórico de que se fija al Estado como una organización protectora de las personas. Bueno, yo creo que ese concepto es fundamental, pero le voy a hacer una pregunta de lo que usted mencionaba. ¿Por qué no es universal, por qué no es correcto, digamos, o por qué los franceses lo toman como un poquito más allá? Yo pienso que el derecho del ser humano es el mismo en cualquier lugar del mundo. ¿O no es eso a lo que usted se refería? Pues no hay derecho natural, donde básicamente tenemos unos derechos inherentes que se hablan en herencia, pero yo lo que voy que era un movimiento político francés en contra de un rey, es decir, un pueblo, y la declaración la hacen universal, aunque se refiere al hombre, y algunas cosas son importantes, básicamente los 4 principios que yo creo que han venido en la Constitución, incluso en el desarrollo constitucional, te cuento, que nuestras constituciones cada vez tienen menos eso, porque fortalecen al Estado en detrimento de los derechos de las personas. Claro, porque eso es importantísimo, general. ¿Qué piensa usted de estos conceptos que acabamos de hablar? Salir del absolutismo, el Estado soy yo, decía Luis XIV, la reacción del pueblo, y ahora dice no, el pueblo es el rey. Sí, efectivamente estamos poniendo al hombre a finales del siglo XVIII, pero ya desde hacía unos 500 años más, estamos hablando de unos 2000 años, el hombre ya había tenido todo un cuerpo de leyes en los que se le daba la figura primigenia al ser humano. El hombre clama por reyes, clama por monarcas, y entonces se sujeta a un sistema donde los gobernantes, llamándose bienhechores, sojuzgan a las naciones usando todo el poder y toda su fuerza. Y esto sucede durante unos 2000 años, más o menos, y es hasta en este momento en el que de nuevo se retoman esos derechos y libertades del hombre. Es correcto también que había una intención, yo siempre digo una intención perversa de los gobernantes, de ocupar, de invadir la esfera privada del ciudadano. Esto se ve estimulado a partir del año 2001 con el tema de la guerra contra el terrorismo. Vemos que cuando vamos a salir del país hay todo un protocolo invasivo de la privacidad del ciudadano guatemalteco, y eso lo utilizo como un ejemplo de que hay algunas leyes hoy en Guatemala donde cada vez hacen más fuerte al Estado, donde niegan los derechos del ciudadano guatemalteco, porque hay una intención perversa cada vez más de ir reduciendo esa soberanía de la ley igualitaria para gobernantes y para gobernados. Ahora, por ejemplo, usted menciona que en algún momento el ciudadano,
clamaba por una autoridad, ¿no? Y esa autoridad de repente el espacio que lo ocupa es el rey o es una figura absolutista. Este clamor del pueblo está siendo respondido actualmente cuando dice no, ya no más rey, sino que ahora es el gobierno, pero no estamos cayendo de nuevo en lo mismo entonces. Es que el gobierno limitado, que es el modelo ideal de gobierno, era uno donde la autoridad la ejercían los jueces, la autoridad la ejercían los hombres y las mujeres notables de las sociedades. Eran tiempos y periodos muy limitados. De hecho, recordemos que en la Grecia clásica solo podían funcionar un año, y a partir del año venía la diáspora, para que nadie que se hiciera muy popular se enseñoreara sobre las naciones. Y entonces venían, le daban a ofrecer las dos famosas conchas, y en una decía a la montaña o a una isla. No habían periodos y reelecciones. La reelección, hago un paréntesis, no es connatural a la democracia. La reelección más bien es una negación de la democracia. Y entonces en esa época, y por supuesto mucho antes, las naciones empiezan a ver a otras que ya tienen reyes, específicamente los babilonios. Estas naciones que tenían reyes que verdaderamente sojuzgaban y esclavizaban a sus ciudadanos y a otros. A partir de ahí, pues prácticamente se olvida esos derechos inalienables del hombre y los recupera en parte el movimiento de la Revolución Francesa. Ahora, por ejemplo, cuando decimos que el Estado de Derecho es un avance significativo, doctor, porque estamos pues saliendo de un régimen absolutista a, digamos, a una democracia, porque parte o un componente fundamental del Estado de Derecho es que exista democracia. ¿Es así? Sí, a mí me parece interesante porque la garantía precisamente de que no va a haber ese tipo de gobiernos que sojuzgan, que hacen lo que quieren, es el Estado de Derecho, el gobierno de leyes, pero de cumplimiento y observancia de esos derechos. El problema ha sido que aun cuando está organizado el Estado de Derecho y hay una democracia para ejercitar, se manipula y luego se pervierten en algún sentido porque se invaden las esferas de los organismos, por ejemplo, y el presidencialismo se vuelve a tomar forma dictatorial en un momento que, al grado que en la historia nuestra, digamos, Ubico era un presidente constitucional, pero se volvió un dictador porque utilizó todas las instituciones y se manejó a sus intereses más personales, incluso deformados. Entonces, el Estado de Derecho es una garantía, por eso es un avance, pero es una garantía. Pero el gran problema que tenemos es que como garantía, si no hay cumplimiento y si no hay una manera de responsabilizar el incumplimiento o incluso la revocatoria de los mandatos de los funcionarios, entonces no es operativo, diríamos, el Estado de Derecho, pero tenemos que promoverlo como la garantía precisamente de la protección de los derechos y libertades de las personas, y ese es el avance. Lo que ha faltado son que los controles recíprocos, los pesos y contrapesos, pudieran en un momento ser realmente el límite, y por eso lo que decía el general del gobierno limitado. El gobierno ilimitado al final es un servidor, no se sirve de las personas. Me parece excelente. Vamos a tener que ir a un corte, pero regresamos en un momento con más Acción Positiva.